Vamos a considerar un pasaje que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. El libro de Josué es un libro que realmente nos anima y nos motiva. En este caso vamos al capítulo 23. Ya está en el ocaso de su vida este hombre de Dios. Y vamos a leer este capítulo con un enfoque, el enfoque de prioridades para el futuro. El tiempo se le acaba a este siervo de Dios y tiene cosas importantes que comunicar al pueblo de Dios. Así que vamos a leer lo que dice en este capítulo 23 del libro de Josué. Dice así: y aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya viejo y avanzado en años, que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos y a sus jefes y a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Mirad, os he asignado por suerte como heredad para vuestras tribus estas naciones que aún quedan junto con todas las naciones que he destruido, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia la puesta del sol. Y el Señor vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las expulsará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis su tierra tal como el Señor vuestro Dios os ha prometido. Esforzaos pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no os juntéis con estas naciones, las que quedan entre vosotros. No mencionéis el nombre de sus dioses, ni hagáis jurar a nadie por ellos, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos, sino que al Señor vuestro Dios os allegaréis como lo habéis hecho hasta hoy. Porque el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas de delante de vosotros, y en cuanto a vosotros, nadie os ha podido hacer frente hasta hoy. Un solo hombre de vosotros hace huir a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal como Él os ha prometido. Tened sumo cuidado por vuestra vida de amar al Señor vuestro Dios. Porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros, y contraéis matrimonio con ellos, y os juntáis con ellos, y ellos con vosotros, ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. He aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas os han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Y sucederá que así como han venido sobre vosotros todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios os habló, de la misma manera el Señor traerá sobre vosotros toda amenaza hasta que os haya destruido sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Cuando quebrantéis el pacto que el Señor vuestro Dios os ordenó, y vayáis y sirváis a otros dioses, y os inclináis ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de sobre esta buena tierra que Él os ha dado. Prioridades para el futuro. Las últimas palabras son importantes. En estos últimos 10 días, 15 días,
un hermano de nuestra iglesia que se llama Samuel, que iba en un barco que se hundió en Terranova y en el que murieron 21 personas y siguen desaparecidos 12. Aquellos cuyos cuerpos fueron recuperados, aquí en España solamente 4, 3 fueron enterrados en la zona donde vivimos. Y Samuel fue al tanatorio del primero que iban a enterrar. La familia no sabía que iba a ir. Y cuando lo vieron, todos se alegraron. Pero querían saber una cosa. ¿Viste a mi marido? ¿Dijo algo nuestro padre? Al día siguiente fue a otro tanatorio. Había 2 cuerpos, un tío y un sobrino que iban en el barco. Y de nuevo la misma escena. No sabían que iba a ir, pero querían saber las últimas palabras. ¿Qué últimas palabras? Si es que dijo algo. Las últimas palabras en determinados momentos de la vida son importantes. Salimos de casa, decimos adiós, pero ¿qué diríamos si supiésemos que no íbamos a volver? ¿Qué estarán diciéndose en Ucrania personas que no se van a ver y que a lo mejor nunca más van a volverse a ver? Las últimas palabras con que uno habla en determinados momentos son importantes. Y en la Biblia aparecen mensajes de personajes como Jacob, que recoge en Génesis las últimas palabras de Jacob, una bendición para cada uno de sus hijos, las palabras de Moisés antes de fallecer o antes de desaparecer de la presencia del cuerpo, el mismo David, el apóstol Pablo, aún el Señor en el aposento alto dirige un último mensaje, unas últimas palabras allí en Juan 16 y en Juan 17. Aquí, en la parte final de este libro, hay 3 mensajes de despedida. El primero es el de aquellas 2 tribus y media que se quedaron de este lado del Jordán. ¿Recordáis? Llegan a la tierra prometida y hay 2 tribus y la mitad de otra que dicen, nosotros ya nos quedamos aquí. Ya no vamos a pasar el Jordán. Y se quedaron de este lado. Pues a esas tribus tiene un primer mensaje de despedida Josué. Pero este segundo mensaje, hemos dicho que dice ahí, convocó a Israel, a los ancianos, a los jefes, a los jueces, a los oficiales. Eran la representación del pueblo, digamos, el liderazgo del pueblo en todos los niveles, en todas las escalas. Y a este liderazgo tiene la responsabilidad de transmitir unas palabras que ellos a su vez debían hacerla llegar al pueblo. Y el último discurso, el 24, es para todo el pueblo. ¿Cuándo tiene lugar este discurso? El segundo. Dice ahí el texto, versículo 1, capítulo 23. Aconteció muchos días después. Desde que comenzó la conquista, vaya tiempos truculentos. No sabías qué iba a ocurrir por delante. Tenían la guía del Señor, la mano del Señor, pero no tenían el mapa del cada día. Así que hay batallas en este libro desde el principio. Es conquista, hay avance, hay ir estableciéndose en las ciudades que iban conquistando. Y poco a poco dice que fueron tomando posesión de la tierra. Josué, dice el final de su capítulo 24, tiene ya 110 años, la edad con que murió. Y en esas decenas de años, la guerra fue el elemento principal de su vida y de la vida de aquel pueblo. Pero ahora tienen que pasar de un periodo de guerra a un periodo de paz. Y sabéis, no es lo mismo. No es lo mismo una sociedad que vive en continua lucha a una sociedad que por fin se quiere establecer. Y el que no haya guerra no quiere decir que no haya conflicto, como hemos leído aquí.
Gestionar la paz no es tan sencillo, no es tan fácil. Tienen peligros por delante. Van a venir periodos de prueba para ese liderazgo. Tendrán que tomar decisiones. ¿Sobre qué las van a tomar? ¿Qué van a tener en cuenta a la hora de seguir una determinación, a la hora de continuar luchando para acabar de conquistar la tierra o llegar a alianzas con aquellos pueblos? Porque mira, ya se ha derramado bastante sangre. Así que en la primera parte la podemos dividir versículos del 3 al 8, del 1 al 8, como les habla de lo que habéis visto. Allí tiene al liderazgo del pueblo, de todas las tribus, en todos los niveles, la gente importante y menos importante, pero tienen bajo su responsabilidad a personas. Hoy diríamos, pues, desde delegados del gobierno, pasando por consejeros que tienen que tomar decisiones, pasando por jueces, pasando por alcaldes, la gente que está sobre gente. Y lo primero que les dice es, mirad, versículo 3, vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a todas estas naciones. Josué es un hombre mayor. Y yo veo que ya soy un hombre mayor, porque a veces hablo bastante de lo que queda atrás, del pasado, de lo que uno ha vivido. Y él lo dice, yo ya soy viejo y avanzado en años, versículo 2. Así que los lleva a recordar las experiencias que como pueblo han vivido juntos. Permitidme un matiz. El liderazgo que aparece en la Biblia nunca es un liderazgo que uno está ahí en un lugar diseñando planes, estrategias, y por otro lado está el pueblo. No, el liderazgo que aparece en la Escritura es un liderazgo de combate, de lucha unos al lado de otros, de una lucha de acompañamiento. Es un liderazgo de acompañamiento, no el liderazgo del que está en un búnker diseñando una estrategia y diciéndole a los demás lo que tienen que hacer. El liderazgo tiene que estar ahí, al lado de. Por eso puede decir, en este caso, Josué, a todos aquellos que están en liderazgo, poniéndose él mismo como ejemplo, yo ya soy viejo, pero mirad, habéis visto. Y lo habéis visto porque lo he visto yo. Y lo habéis visto porque yo lo he vivido y vosotros también lo habéis vivido. Así que ellos, dice Josué, habéis visto que hemos sido objeto de la bondad de Dios. Objeto de la bondad de Dios. Los hombres dirían, mirad la pirámide, habla de mi grandeza. Mirad mis conquistas, mirad mis logros. Mirad todo lo que he hecho a favor de vosotros. Josué no puede decir eso. Josué dice, mirad la bondad del Señor. Es otra característica importante. Hoy no va enfocado el liderazgo, pero es que va junto. ¿Tú cómo le vas a dar un último mensaje a unas personas en quienes queda la continuidad de la obra si no has sido y no has estado tan integrado, tan metido, que estás hablando de ti mismo, pero no de ti, sino del Señor? Así que él no puede hablar de mira lo que yo he hecho, mira lo que yo he dicho. Vamos a ver atrás, dice Josué, pero no para examinar mis logros, mis batallas, mis hazañas y mis conquistas. Vamos a mirar atrás para ver juntos cómo ha sido con nosotros la bondad del Señor. Porque vamos a habitar una tierra que es el Señor mismo quien nos la ha dado. Es una tierra que hemos recibido por la gracia de Dios.
Y es aquí donde él quiere hacer su primer énfasis. Lo que tenemos, lo que somos, hasta donde hemos llegado, ¿habéis visto que es por la gracia de Dios? Dice el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Pablo, escribiendo a los romanos, tiene que reseñar, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. No dice por la, sino por las, porque son tantas. Bueno es por la mañana, dice también el salmista, recordar tus misericordias. Así que comienza mirando hacia atrás, pero con alabanza, con gratitud, con deuda para con el Señor. Ese versículo 3, habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a estas naciones por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios ha peleado por vosotros. Ser capaces de reconocer lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Una de las mayores características que el pueblo de Dios a lo largo de los siglos ha dejado entrever una y otra vez es lo olvidadizos que somos. Lo olvidadizos que somos. Por eso la palabra, el antídoto que aparece en la Escritura es recordad, acuérdate, acuérdate. En determinados momentos, para que aquel pueblo no se olvidase, le dice, recoge 12 piedras grandes y ponlas ahí, no para adorar esas piedras a modo de un lugar de adoración, sino para que te acuerdes que el Señor abrió para ti el Jordán. Y acuérdate lo que significó entrar en una tierra que no era tuya y que el Señor ha entregado para ti. No quiere Moisés que aquellos se olviden, porque para nosotros el día a día, en tantas ocasiones, nos lleva a olvidar que incluso el respirar pertenece a nuestro Dios. Incluso el mantenernos en pie pertenece a nuestro Dios. Y de qué manera nos puede cambiar la vida en un segundo, en un instante, ¿verdad? Pues aquí dice, habéis visto. Y lo que está haciendo, o lo que va a hacer, no es mirar hacia atrás como la mujer de Lot miró hacia atrás, añorando todo lo que quedaba atrás, todo lo que dejaba atrás. Así que aquella mujer no estaba preparada para continuar adelante, su corazón estaba con lo que quedaba allí, en Sodoma, en Gomorra. Josué dice que miren atrás, al momento en que el Señor les hizo cruzar el río Jordán. Que miren atrás, cuando el granizo cae allí en Gabaón y obtuvieron una gran victoria. Que miren atrás, cuando el pecado se infiltró en el pueblo y son derrotados en una aldea pequeña, como era la aldea de Ai. Y allí cuando dijeron, estos son pan comido, tienen que venir dejando muchos muertos atrás. Que miren atrás para ver la manera en que el Señor les trajo hasta este punto de estabilidad y de reposo. Nosotros no somos Josué. No estamos conquistando territorio. No tenemos interés en que crezcan los sitios que son nuestras propiedades. No estamos aquí para eso. Pero nuestras batallas son espirituales. La batalla que cada hijo, que cada hija de Dios tiene es conquista de un territorio que cada vez que consigue esa victoria es un territorio para el Señor. Crecer en piedad, crecer en ser capaces de edificar la vida de otros, crecer en dominio propio, crecer en ser capaces de que el Evangelio llegue a más personas. Tenemos mucho terreno que alcanzar en nuestra vida y es un terreno que el Señor está con nosotros para su conquista. Y seguramente hay personas aquí que viendo hacia atrás podrían contarnos experiencias de cómo el Señor en determinados momentos, su mano poderosa la vieron sobre sus vidas. De cómo el Señor en un instante
permitió que esas vidas cambiasen y fueran otras y pasasen de derrota a victoria. También historias de fracaso, porque como creyentes en nuestras vidas también hay historias de fracaso, pero gloria al Señor que su gracia nos alcanzó. Y del mismo modo que con aquel pueblo de Israel, el Señor manifestó su gracia y su misericordia para nosotros. Esta primera parte del discurso, mirando hacia atrás, tiene que servirnos para recordar que aunque hayamos conseguido victorias, las más importantes están por delante. No sé, aquí hay gente de 80 años, de 20 años, de 15 años, no importan las edades. Para los de 80 o más, las victorias más importantes las tenemos delante. Y para aquellos que son más jóvenes, las victorias importantes las tienes delante. Porque hasta que no acabe la carrera, no terminará nuestra zona de conquista. Hasta que nuestras vidas no lleguen al final, como Josué en aquellos 110 años, tendremos que recordar que estamos en lucha. Y para esa lucha es importante recordar lo que hemos visto de manos del Señor. Aquella gente, dice en el versículo 5, el Señor vuestro Dios, viendo hacia adelante, echará delante de vosotros a esas naciones, las expulsará de vuestra presencia, vosotros poseeréis su tierra, tal como el Señor vuestro Dios ha prometido. Josué no va a estar ya, pero la lucha tiene que continuar. Aquellos que nos sirven de referencia en un momento determinado desaparecen de nuestras vidas. Pero el que no va a desaparecer nunca es el Señor. Aquí no estamos por una persona, aquí estamos por el Señor. Lo que nos une es el Señor y lo que nos lleva hacia adelante es el Señor. Porque las personas a veces nos fallan, pero muchas veces desaparecen. ¿Qué será de la iglesia en Ucrania o de la iglesia en Rusia, del cual nada sabemos? Hay un apagón respecto a la iglesia en Rusia, pero ¿qué será de ellos si su confianza, en último extremo, está en el liderazgo, en los ancianos, en los pastores? No, tienen su papel, es importante. Pero aquí Josué les está remitiendo en ese versículo 5, el Señor vuestro Dios, poseeréis la tierra tal como el Señor vuestro Dios os ha prometido. Vendrán tiempos difíciles, complicados, pero mira, recuerda que el Señor tiene un compromiso personal con cada uno de los suyos, con su pueblo. Y el compromiso personal es que la victoria está garantizada y que en la lucha Él está con nosotros. En el versículo 10 hay una explicación para esa victoria y para esa garantía. Un solo hombre de vosotros hace huir a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal como Él os ha prometido. Y aquí está hablando que hay un poder de Dios que es un poder ilimitado. Pensar que uno pone en fuga a 1000, bueno, hombre, es una manera de decirlo o será realidad. Pues si fuésemos a las historias de los hombres de carne y hueso que aparecen en la época de conquista y en la época del pueblo de Israel, nos encontramos que uno pone en fuga a 1000. ¿Quién olvida aquella victoria de Jonatán con su escudero delante de los filisteos? ¿Quién no recuerda a Simeí defendiendo aquel campo de lentejas? Vayamos a las historias de los valientes de David. Desde un modo de vista físico, el Señor con uno ponía en fuga a 1000. Pero ¿y qué desde el punto de vista espiritual? ¿Y qué para nosotros que no tenemos que conquistar territorios, sino vidas? Hombres que han clamado al Señor
si no me das este pueblo, me muero. Y el Señor les concedió ese pueblo. Hombres y mujeres que a la hora de llevar el Evangelio a otros lugares, no era 1 contra 1000, era 1 contra millones. Y la historia de la Iglesia está llena de hombres y de mujeres que se tomaron al pie de la letra ¿habéis visto? ¿Habéis visto cómo el Señor ha sido capaz de hacerlo, uno poner en fuga a 1000? ¿Seremos nosotros los que estamos cerrando el cauce por el medio del cual el Señor obre, que somos nosotros mismos? ¿Seremos nosotros que ponemos límites pensando esto no puede ser posible? Para Dios todo es posible. Por eso es Dios. Les está recordando entonces que el Dios que hizo temblar Jericó era el Dios que cuando tembló Jericó, aquella nación, aquel pueblo ya estaba lleno de miedo porque sabía que Dios era el que iba con ellos. Pablo dice esto: si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y aquí no solamente le está hablando del poder de Dios que ha conseguido vencer. Un pueblo de esclavos termina siendo un pueblo victorioso sobre naciones guerreras, sobre ciudades guerreras. No solamente por el poder de Dios, sino veamos un momento el versículo 14, cuando nos dice: he aquí, hoy me voy, dice Josué despidiéndose, por el camino de toda la tierra. Todos hemos de morir. Y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas os han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Dios tiene un compromiso de amor con aquel pueblo. Así que no se trata solo de poder, sino de amor y de compromiso. ¿Cuántas cosas nosotros podemos también recordar, no solo del poder, sino del amor de Dios? Las misericordias de Dios para con nosotros. La lucha es dura en cualquier creyente. El creyente que no sea capaz de reconocer que la lucha es dura y complicada, pues le queda todavía bastante por avanzar. La lucha es contra el mundo, contra la carne, dice la Escritura, contra el diablo. Y esa no es una lucha pequeña. A veces es más fácil conquistar la ciudad física de Jericó que conquistar la victoria sobre el mundo, sobre la carne o sobre el diablo en cada una de nuestras vidas. Pero el amor de Dios está con nosotros. No se queda mirando hacia atrás, Josué. Versículos del 9 al 13 nos habla de lo que ellos deben entender. Son advertencias y son peligros puestos delante de ellos. Dice, versículo 9, el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas delante de vosotros. Y en cuanto a vosotros, nadie os ha podido hacer frente hasta hoy. Uno hace huir a 1000. El Señor es quien pelea con vosotros. Pero ahora dice en el versículo 11, tened sumo cuidado por vuestra vida de amar al Señor vuestro Dios. En el versículo 7 ya les ha dicho, no os juntéis con estas naciones, las que quedan entre vosotros. No mencionéis el nombre de sus dioses, ni hagáis jurar a nadie por ellos, ni los sirváis, ni os inclináis ante ellos, sino que al Señor vuestro Dios os allegaréis como lo habéis hecho hasta hoy. Sí, habían conquistado mucho, habían logrado victorias, pero no todo el terreno estaba ganado. Seguía habiendo enemigos. Y esos enemigos estaban vivos. Y esos enemigos tenían sus atractivos. En este caso no en forma de las lanzas y las flechas, sino en forma de una manera de ver la vida, una cosmovisión, una cultura,
un modo de enfrentar las relaciones unos con otros. Así que aquellas personas con todo este bagaje estaban en una posición de ser capaces de desviar el objetivo del pueblo de Dios. Y ojo que esto es algo que se reitera una y otra vez a lo largo de toda la Escritura. Haber llegado hasta un punto no significa haber terminado. Haber entrado y poseído una parte de la tierra de conquista no significa haber conseguido la conquista. Todavía queda terreno, todavía queda territorio. Y ellos, en un momento determinado, dice Josué, corréis el riesgo de deslizaros, de anhelar de nuevo aquellos tiempos de Egipto. De hecho, en la parte final del capítulo 24 les dice que se deshagan de los ídolos que todavía algunos o muchos de ellos tienen en sus casas, en sus tiendas. O sea que habían salido de Egipto con figuras, con ídolos, distintas representaciones de los dioses de Egipto, que alguno de ellos todavía no se había desprendido de ellos. Y uno dice, bueno, pero ya se sabe, es que es una figura muy bonita. Y está en nuestra familia desde hace... Es una pena. No, aquí el problema no era un problema de estética, no era un problema de arte, era un problema de superstición y era un problema de devoción. Así que aquello llevaba a la superstición, llevaba a una devoción encubierta. Y les dice Josué, deshaceos de todo eso. No porque ese arte, no me gusta esa forma artística, sino que vuestra vida está ligado a eso, vuestro corazón está ligado a eso. Pongo un ejemplo. Claramente dice la Escritura, no debemos andar con materiales relacionados con el ocultismo. Y uno dice, hombre, ¿eso qué es? Eso no es nada. Bueno, dice la Escritura que son puertas que se abren. ¿Y qué hace que lo tengas? ¿Y por qué tienes que tenerlo? Cuando la Escritura dice claramente que estás jugando o adentrándote en un terreno en el cual tú serás siempre perdedor, porque no es tu terreno. Así que todo lo que tiene que ver con la magia, con todo lo oscuro, no nos es dado. Pero no porque no seamos capaces de verlo todo y retener lo bueno, sino que directamente el Señor dice, mira, eso no solamente no te va a enriquecer, sino que eso va a fomentar en ti unos lazos en los cuales yo no voy a estar. Aquí Josué es muy concreto a la hora de decir los problemas con que se van a encontrar, cómo este pueblo va a terminar sin vitalidad, sin fuerza, sin energía, cómo va a haber fracaso espiritual. Y mirad, cada vez que esto se avisa y el pueblo no hace caso, termina en una situación dramática. Con el tiempo de los jueces que ocurrió después de Josué, ¿os acordáis, no? Victoria, sí, pero poco a poco habían terminado siendo esclavos de los pueblos a quienes habían vencido. Y llega el momento en que a Israel no se le permite ni tener una espada o algo de un material con el que construir un arma. Y están indefensos y tienen que esconder las cosechas, porque si no van a venir los demás pueblos y se las van a quitar. Se han quedado totalmente desarbolados. ¿Dónde está Dios?, pregunta uno. Pregunta incorrecta. ¿Dónde está el pueblo con respecto a Dios? La pregunta no es dónde está Dios, sino dónde está el pueblo con respecto a Dios. No habían seguido las advertencias, en este caso de Josué.
Y con el tiempo no es que venía un pueblo y les subyugaba, sino que venía un imperio y les derrotaba y les conquistaba, y vienen los asirios y se llevan a 10 tribus, y vienen los babilonios y se llevan a las otras 2. Y la historia era siempre la misma. Israel acababa mezclándose de una manera en la cual se vería en peligro su relación con el Señor. Una relajación bajando los estándares de Dios y siguiendo los estándares del mundo. Y es que siempre es más fácil vivir arrodillados ante los ídolos de este mundo que de pie delante del Señor. Como decía, igual nos queda lejos este pasaje. Pero cuando vamos a libros como Timoteo, se nos habla de 1 Timoteo 6:12, de cómo debemos pelear la buena batalla. De cómo debemos pelear la buena batalla. Pelea la buena batalla. Tengamos cuidado en no rebajar nuestro compromiso. Dice el versículo 7, a fin de que no os juntéis con estas naciones, las que quedan entre vosotros, no mencionéis el nombre de sus dioses, ni hagáis jurar a nadie por ellos, no los sirváis, ni os inclinéis ante ellos. El domingo pasado, el 27, celebramos 140 años en la historia desde que la Iglesia llegó a Marín. El 1 de marzo tuvo lugar la primera reunión oficial de Iglesia. 140 años después quisimos recordar como un tiempo de gratitud al Señor. Y la persona que nos hizo el recorrido histórico puso delante de nosotros cómo en determinados momentos creyentes de la Iglesia tuvieron que dar un paso que les costó la prisión. En este caso, uno fue allá por 1910, si no me equivoco, se llamaba Pepe Graña, y los otros fue en los años 50. Eran jóvenes que estaban en el servicio militar, y llegaba un momento, hablar del servicio militar a unos cuantos aquí, creo que no hay punto de encuentro, pero otros sí, otros sí. En un momento determinado había lo que se llama una misa de campaña para lo que era jurar, hoy decimos prometer o jurar la bandera, y había una misa en la cual había que arrodillarse delante del sagrario. Así que ahí hay cientos de hombres y en un momento dado a una orden, solo uno se queda de pie. Y ya lo había dicho, pero le dijeron, no nos importa, tú ahí, solo uno se queda de pie. Y tú dices, bueno, hombre, tampoco importa tanto. Total, es un momento, es un acto. Esas cosas no te van a cambiar el corazón ni la mente. Así que, mira, total. Esto le decía un comunista en la guerra civil a un miembro de nuestra iglesia que estaban presos y les obligaban a ir a misa, y este comunista también del pueblo le decía, José, arrodíllate, total, es como si nada. Y este creyente José le decía a este otro, tú haz lo que quieras en conciencia, en la mía yo no me puedo arrodillar delante de esto. Hay momentos donde hay cosas que no se pueden hacer. Mismo por llevar gloria al Señor y por testificar al Señor. Hay momentos en que el no tiene que ser rotundo y flagrante. Hay momentos donde posicionarnos es la clave. Y Dios quiere que vivamos siempre de pie y ante el único que nos arrodillemos sea delante de Él. Así que hay momentos como aquel Pepe Graña que tuvo que pasar preso un tiempo
bastante, o Lino en los años 50, que tuvo que pasar preso, u otros en otras partes. Pero no porque eran más valientes que nadie y porque eran activistas de lo que queráis, sino porque delante del Señor entendían que una manera de dar testimonio del Señor era, en este caso, no inclinándose. Pero qué vergüenza tan grande para un pueblo como este cuando nos encontramos en el libro de Crónicas y de Reyes, que hasta los reyes levantaban lugares altos de sacrificio a dioses de otros pueblos. Tremendo, ¿no? Josué está hablando al liderazgo del pueblo y unos pocos años después el liderazgo de ese pueblo estaba tan contaminado que era incapaz de discernir, así que todo vale, todo sirve. Vivimos en una sociedad donde ¿para qué vamos a entrar en conflicto? Todas las posiciones valen. No, señores, no todas las posiciones valen. Unas valen y otras no. ¿Y quién dirime eso? ¿Dónde está el fiel de la balanza para saber dónde sí y dónde no? Pues todo va a depender de la fidelidad que tengamos a la palabra de Dios. Ahí está el fiel de la balanza. Y eso es en lo que les insiste, en lo que les insiste Josué. No os juntéis porque, dice versículo 13, al final, vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones delante de vosotros. Serán como lazo y como trampa, como azote en vuestros costados, como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Recordaba la iglesia hace unos domingos que haber estado 140 años no garantiza ni un día más. Porque en 140 años, en muchos lugares, ya no hay iglesia del Señor. Ya no hay. El Señor dice, yo te doy, pero ¿tú de verdad lo quieres? Porque esto supone que la lucha debe continuar en ti, que la lucha debe seguir en tu vida, si no los demás van a imponerse. Dice Pablo en Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Repito, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra huestes celestiales, contra principados. Nuestra lucha es espiritual. Y cuando vemos atrás vemos la gracia del Señor, pero cuando vemos nuestro ahora, tenemos que ver cómo el Señor continúa ayudándonos, cómo el Señor sigue dispuesto a que sigamos adelante, a que continuemos en nuestra lucha. El punto es, ¿dónde ponemos al Señor? ¿Dónde está Dios? Leía anoche que la cantidad de Biblias que se están vendiendo en Ucrania es impresionante. Yo pensaba, a lo mejor la gente dice, a ver si me va a fallar el móvil donde tengo la aplicación y descargada la Biblia y luego a ver cómo leo. Y eso me hace recordar que hay que llevar siempre la de papel, a menos que sepamos de memoria, pero para eso ya no necesitaríamos el móvil tampoco. Sí que a lo mejor es mucha gente que no la tiene, salvo en sus aplicaciones, que dice, uy, no, quiero la Biblia en papel. Pero otra es, bueno, cuando llegan crisis tan fuertes, es la hora de acercarse a Dios, es la hora de acercarse al Señor. Pero tener que llegar el pueblo de Dios a ese punto de encontrarnos en crisis para volvernos al Señor. Que el Señor nos ayude para que en nuestro día a día, en nuestro ahora, en nuestro hoy,
no tengamos que estar esperando a que ocurra algo muy fuerte para volvernos al Señor. Y en tercer lugar, versículos del 14 al 16, el discurso termina hablando sobre cómo deben vivir. Versículo 14, como digo, el discurso de Josué no es un discurso religioso ni teológico, es un discurso vital, es un discurso vital. Tampoco es un discurso catastrofista, pintándole todo negro, diciendo que todo está fatal, que se vuelvan al Señor. No, les está poniendo delante un camino de vida, un modo de vida. Lo primero que les dice, y ya en el versículo 6 les había advertido: esforzaos pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Recordáis cómo comenzó Josué su libro? En el capítulo 1, versículo 7. Es el Señor que le está hablando. Y le dice: solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Y aquí se nos habla de que Moisés, mi siervo, te mandó. Mirad que dice en el capítulo 29, 24 al final. En el versículo 29 dice: y sucedió que después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Al final de su vida, Dios le da a Josué el título con que se le presentó hablando de Moisés. Moisés, mi siervo, siervo de Dios. Este libro comenzó con un hombre que de parte del Señor recibe un desafío. El desafío de que la palabra de Dios no debía apartarse de él, y en la medida que él obedeciese a esa palabra, sería su siervo, o sea, aquel que hacía lo que le mandaba. Porque ese es el papel de un siervo. El siervo está para hacer lo que le manda, no para hacer lo que él cree que debe hacer. El siervo es un mandado, alguien que recibe órdenes y las cumple. Así que Moisés, en cuanto hizo eso, el Señor le dice: mi siervo. Y de Josué, a la edad de 110 años, el Señor habla de él diciendo: Josué, mi siervo, mi siervo. Ha sido un siervo del Señor. Y servir al Señor según su palabra fue el lema de su vida. Aquí tenemos ya la primera clave. De cara al futuro, le dice a aquel pueblo: tenéis un desafío, y es vivir como siervos, como siervas de Dios. ¿Y eso dónde se mide? En la relación que tienes con la palabra de Dios. Y eso es lo que hace posible el vivir apegado solo a lo que Dios dice, o vivir teniendo la influencia de aquellos pueblos de alrededor. El Señor tiene que ser vuestro Dios y su palabra tiene que ser vuestra guía. También en el versículo 8 recibe una segunda instrucción. Al Señor vuestro Dios os allegaréis, os juntaréis, os uniréis como lo habéis hecho hasta hoy. Les habla de aferrarse a Dios. En el versículo 5 del capítulo anterior, a aquellas naciones que quedaban al otro lado del Jordán, les dice: guardad cuidadosamente el mandamiento. Amar al Señor vuestro Dios, andad en sus caminos, guardad sus mandamientos y allegaros a Él y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El Señor esperaba que aquel pueblo se entregase sin reservas,
¿Por qué? Porque también Dios había obrado para con ellos sin reservas. Él dice que de tal modo se une a Israel que la ve como una esposa. Así aparece en el Antiguo Testamento, en algunos pasajes o en algún libro como en el libro de Oseas. Y espera que Israel tenga con él esa misma relación de unión. Qué curioso que la misma palabra que se utiliza para esa unidad con Dios, el Señor también la utiliza para decirles que del mismo modo se unirán a otros dioses. El corazón está en juego. ¿Dónde está mi amor? Josué dice, el amor tiene que ser solamente para Dios. Hasta ahora nadie os ha podido hacer frente. Os habéis allegado al Señor, habéis amado al Señor. Tenéis que seguir amando al Señor, aferrados al Señor. ¿Con qué intensidad Dios a lo largo de los siglos ha insistido que la única manera de seguir adelante en nuestra vida espiritual es estando allegados, aferrados al Señor? Jesús lo dice de esta manera en Juan 15. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, algo podéis hacer. No, dice, nada podéis hacer. Nada. Esto es difícil de entender. Pero el autor de los Hebreos escribe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay un nexo que en la medida que no tiene continuidad y que hay saltos, vamos a padecer consecuencias. El Señor dice que separados de mí nada podéis hacer, que vuestra mirada debe estar solamente en mí. Y eso suena a algo místico. Místico, como si hubiese que buscar algún tipo de experiencia espiritual superior. No es esto lo que aparece aquí. Decíamos antes que el fiel de la balanza es la relación con la palabra de Dios. En la medida que amamos al Señor y amamos su palabra, estamos pegados al Señor, allegados al Señor, unidos al Señor. Y en el versículo 11 hemos leído, tened sumo cuidado por vuestra vida de amar al Señor vuestro Dios.